Bueno, ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Enrique Guerrero González, abogado de profesión, de ejercicio, con maestría en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y también soy docente universitario a nivel de universidades como las Universidades de Vallejo y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, mi alma mater. Bien, continuemos con las sesiones desarrolladas. Vimos en la sesión pasada las facultades del Estado, la facultad sancionadora, la naturaleza del procedimiento sancionador, entendido pues como un procedimiento que es garantista, por cuanto si bien significa la facultad del ejercicio o el ejercicio del ius puniendi a nivel administrativo, también este procedimiento se encuentra regulado o reglado por garantías que están previstas en la Constitución Política del Estado. Vimos también pues la diferencia del procedimiento administrativo sancionador con el procedimiento disciplinario, en la medida que el disciplinario está dirigido más a servidores públicos, en cambio el sancionador está dirigido a aquellas personas que no tienen ningún vínculo con el Estado. Vimos también la función de los principios en materia sancionadora. Los principios son muy importantes por cuanto permiten interpretar, salvar los vacíos que puede haber en alguna normativa, dependiendo del caso concreto, como también tienen una función integradora en la medida que los principios permiten integrar otras normativas, como es el caso del derecho procesal civil, que se integra al procedimiento administrativo en la medida que sea compatible, no necesariamente supletorio. Es decir, en la medida que su naturaleza de la institución procesal se adecúe al procedimiento administrativo, será aplicable esta institución de carácter procesal. Continuamos, vimos el principio de legalidad, vimos el principio del debido procedimiento administrativo sancionador, vimos el principio de razonabilidad. La legalidad se señaló pues que era un principio por el cual solamente se le atribuía a través de una norma de carácter legal la potestad sancionadora, lo cual es importantísimo en la medida que permite pues garantizar al administrado que solamente la autoridad preestablecida por la ley será la única que asuma potestad para aperturar, instruir, sancionar y ejecutar la sanción administrativa. El debido procedimiento es una garantía que a su vez se remite al artículo 139 de la Constitución Política, el numeral 3, que establece la garantía del debido proceso, pero una vez que este procedimiento o esta garantía del debido proceso se incorpora pacíficamente al procedimiento administrativo, vimos pues que se denomina como el debido procedimiento administrativo. La razonabilidad es un principio muy importante en la medida que permite la equidad del hecho frente a la normativa. Y vimos también pues que existen diversos supuestos que no solamente configuran la razonabilidad, sino que también permiten establecer la graduación de la sanción que se vaya a imponer. Vimos también el principio de tipicidad, que es un principio muy parecido al proceso penal, en la medida que solamente por una norma de rango de ley se puede tipificar un hecho que sea catalogado o considerado como infracción administrativa y solamente por ese hecho se puede sancionar. Por lo tanto, no puede ser posible la interpretación de la norma ni tampoco la analogía, siguiendo el criterio pues garantista del proceso penal. La irretroactividad, es decir, que solamente no se puede aplicar ninguna norma de carácter retroactivo, salvo cuando ésta sea beneficiosa en el caso de la norma posterior. Y también vimos el concurso de infracciones que, de acuerdo a la normativa peruana, está remitido pues al concurso ideal de infracciones, no al concurso real de infracciones, ¿no? Bien, entonces habiendo hecho este breve repaso, damos inicio a la sesión del día de hoy, continuando con los principios del procedimiento sancionador y luego vamos a desarrollar también naturaleza y algunos aspectos ya propiamente del procedimiento administrativo sancionador. En primer lugar tenemos la continuación de infracciones, que es otro principio del procedimiento administrativo sancionador que se remite también al derecho penal, al acto continuado o al hecho continuado. En este caso también la infracción puede ser continuada en la medida que se advierta que el administrado incurra nuevamente o continuamente en la infracción que ha sido objeto de sanción. Es decir, en la medida que ha sido sancionado por un hecho y este es nuevamente cometido por el infractor, entonces estaremos ante un hecho continuado. Sin embargo, la normativa exige también presupuestos para que este se configure. Es decir, se requiere que haya transcurrido por lo menos 30 días hábiles desde la fecha de imposición de la sanción, de la última sanción, y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. Es decir, hay dos supuestos que tenemos que considerar. Uno,
que es que la entidad le requiera en el transcurso de los 30 días al administrado para que éste cese con el acto que ha sido cometido y catalogado como infracción y ha sido sancionado como tal, ¿no? Entonces tiene que haber una formalidad de requerimiento y tiene que haberse pues acreditado esta formalidad, ¿no? Entonces la entidad bajo sanción de nulidad no puede atribuir un supuesto de continuidad o la imposición de sanción respectiva en los siguientes casos que establece la ley: cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa. Es decir, si está en trámite un recurso administrativo, obviamente tiene que ser resuelto este recurso y por lo tanto no puede haber continuidad, porque aquí estaríamos pues también ante el principio de presunción de licitud, que lo vamos a desarrollar a continuación. Segundo supuesto, cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme. Es decir, el recurso, como sabemos, solamente se puede interponer contra una resolución que no tenga el carácter firme. Una vez que ya adquiere la firmeza, el acto administrativo ya tiene la categoría de acto inimpugnable y por lo tanto no podría ser objeto de impugnación en el ámbito administrativo. Esto significa que tendrá que ser interpuesto el recurso ya en el ámbito judicial a través del proceso contencioso administrativo o una acción de garantía constitucional, dependiendo si se afecta a derechos constitucionales. Pero claro está, recordando que la acción de garantía tiene el carácter de residual, es decir, una última ratio. Tercer supuesto, que establece el principio de continuación de infracciones, cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación del principio de retroactividad que se refiere al artículo o el inciso 5 de este artículo. Es decir, ya no habrá acto continuado, obviamente, porque de acuerdo a la normativa, con la modificación en el ordenamiento jurídico, la infracción ha sido o ha perdido la categoría de infracción y por lo tanto ya no podría haber un acto continuado. Claro está que la sanción mantiene su vigencia porque se aplicó en un tiempo en el cual estaba vigente, pero con posterioridad ya este acto, no por más que se vuelva a cometer, el acto ya no sería pues una continuación de la infracción, por cuanto esta infracción ha sido ya suprimida del ordenamiento jurídico peruano. Principio de causalidad. Es otro principio que también se remite al derecho penal, pero en el ámbito administrativo, obviamente. La causalidad exige una relación inmediata entre el hecho y su autor. Por lo tanto, la sanción que se vaya a aplicar solamente puede ser atribuida y sancionada contra el autor del hecho. Esto es muy importante porque así como se sigue en materia penal, los hechos, los delitos, como también en el ámbito sancionador administrativo, los hechos no se pueden transmitir a los sucesores o herederos, solamente lo que se transmite son las obligaciones. La responsabilidad punitiva en este caso no puede ser transmitida a los sucesores. Esta es una garantía que establece el principio de causalidad. Entonces, estamos ante un principio por el cual la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa que constituye la infracción que es objeto de sanción. Por lo tanto, repetimos, solamente aquella persona que ha sido considerada como un infractor, solamente esta persona puede ser objeto de sanción. Claro está que para tal efecto tiene que haber pues un nexo, ¿no? Tiene que, a través del procedimiento administrativo, tiene que establecerse la real o que la acción o la omisión que se imputa constituya una infracción administrativa, y esto obviamente tiene que ser probado, demostrado a través del procedimiento administrativo sancionador, que en este caso tiene el carácter de ser oficioso, es decir, la carga de la prueba recae en la autoridad administrativa. Tenemos otro principio que es la presunción de licitud. Este principio también se remite a la garantía constitucional del indubio pro reo, que está previsto en la Constitución política, es decir, en caso de duda se favorece al reo, al procesado en materia penal. En el ámbito sancionador, como quiera que estamos hablando de un procedimiento que
se discute la facultad punitiva o se ejerce la facultad punitiva por parte de la autoridad administrativa, entonces la presunción de ilicitud tiene pues o juega un papel muy importante, porque las entidades tienen que presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque en el ámbito administrativo sancionador la carga de la prueba se rige bajo el principio de oficialidad, es decir, se apertura, se instruye y se sanciona por disposición de la autoridad administrativa. En tal sentido, la presunción de ilicitud implica pues que por parte de la carga de la prueba, por efecto de la carga de la prueba, la autoridad tiene que acreditar la responsabilidad del administrado que está siendo objeto de imputación de un cargo administrativo. En tal sentido, si es que no existe o no se acredita debida fehacientemente, que no exista duda respecto a la comisión o a la autoría de parte del administrado, entonces no se podrá sancionar. Esto es muy importante porque el administrado, al gozar de esta garantía, él participa en el procedimiento, se incorpora en el procedimiento y se presume que lo que él ha realizado o no ha realizado, una omisión, está dentro, o se presume que está dentro del marco normativo, dentro del ordenamiento jurídico peruano. Por lo tanto, la sanción para que sea impuesta tiene que ser atribuida y a la vez probada por parte de la autoridad administrativa. Esto que conlleva afirmar que la carga de la prueba recae en la autoridad administrativa, no en el administrado. El administrado se incorpora y ya goza de esta presunción de ilicitud. En cambio, por efecto de la carga de la prueba, es la autoridad la que tiene que acreditar, tiene que demostrar la responsabilidad del administrado. Ahora bien, la carga de la prueba no es un deber o una obligación. Tenemos que aquí discutir este tema por cuanto la carga de la prueba, conforme su nombre indica, es una carga, es un peso, una responsabilidad que recae en la autoridad administrativa. ¿Y qué implica esta responsabilidad? Al no ser un deber o una obligación, su no ejercicio no implicará pues una sanción a cargo de la autoridad administrativa o respecto de él, sino que si no acredita debidamente, esto va a conllevar a una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que el administrador tendrá que ser absuelto de los cargos que han sido objeto de imputación a través del procedimiento administrativo sancionador. En tal sentido, la carga de la prueba, al constituirse como una responsabilidad de parte de la autoridad administrativa, que recae en la autoridad administrativa, entonces esta pues tendrá que ejercer todos los mecanismos suficientes y claro está, dentro del marco de la ley, para que pueda acreditar la responsabilidad del administrado. Y la prueba obviamente pues son todos aquellos elementos que le van a generar certeza a la autoridad respecto de los hechos imputados, como también de su autoría. Es decir, tiene que acreditarse que el hecho constituye una infracción y a su vez también tiene que acreditarse que esa infracción es o ha sido cometida por parte del administrado que es objeto del procedimiento sancionador. Esto es muy importante, repetimos, porque en caso no se pueda acreditar ello, el administrado tendrá que ser absuelto de los cargos que han sido objeto de imputación. Siguiente principio tenemos el non bis in idem. ¿Qué significa el non bis in idem? Es una garantía también que se deriva del proceso penal, está previsto en la Constitución Política y significa pues, como su nombre indica, que no se puede sancionar dos veces por un mismo hecho. Acá tenemos que analizar diversos supuestos que establece la normativa administrativa, por cuando de acuerdo a este principio no se puede imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie identidad del sujeto, del hecho y también el fundamento. ¿Qué significa esto? Significa que primero tiene que haber una pena, es decir, estamos hablando de una sanción, no de un proceso penal, tiene que ya haber sido sancionado la persona que está siendo objeto del procedimiento administrativo, ha sido sancionado en un proceso penal de manera previa. Entonces, y que esta persona ya condenada está siendo objeto de un procedimiento o está siendo sujeto de un procedimiento administrativo, ha sido incorporado a un procedimiento administrativo sancionador. Entonces,
para que se pueda ejercer esta garantía, el administrador tiene que acreditar que ha sido objeto ya de una sanción penal, porque la ley exige una pena, no un proceso penal. Entonces hablamos de una sanción que ha sido impuesta. Ahora, cuando hablamos de una sanción para que se ejerza este principio, obviamente tiene que ser una sanción que ya goce de la calidad de cosa juzgada. ¿Por qué razón? Porque si hablamos de una sanción penal, una sentencia condenatoria, pena privativa de libertad, que luego ha sido revocada y ha sido absuelto, entonces la persona puede también ejercer indebidamente el non bis in idem y podría perjudicar el carácter punitivo del procedimiento administrativo sancionador. Es decir, la seguridad jurídica también podría verse afectada, por cuanto una persona que ha sido sancionada y en esa sanción objeto de impugnación por parte de la Fiscalía es acogida en el procedimiento administrativo y se archiva el procedimiento administrativo sancionado por efectos de esta sentencia, y luego posteriormente la sentencia es revocada, entonces podría verse afectada la seguridad jurídica. Entonces hablamos pues de una sentencia que ya goza de una calidad de cosa juzgada, ¿no? Una pena que ya tenga la calidad de cosa juzgada. Entonces, no se puede imponer simultáneamente o sucesivamente una pena y una sanción administrativa por un mismo hecho en los cuales se aprecia identidad del sujeto, hecho y fundamento. Entonces, para que proceda non bis in idem, ya hablamos de una pena privativa de libertad con calidad de cosa juzgada, pero que a su vez se exige identidad, o la triple identidad, como denomina la doctrina. Y esta identidad se refiere al sujeto, al hecho y al fundamento. Cuando hablamos del sujeto, se refiere pues a la persona. No hablamos de persona jurídica porque en el ámbito penal solamente se sanciona pues a la persona natural, no se sanciona a la persona jurídica. No puede ir presa, imposible jurídico, ¿no? Entonces, tiene que haber identidad de sujeto, es decir, la misma persona que participa en el proceso penal tiene que ser la misma que participa también en el procedimiento administrativo sancionador. Que el hecho que es objeto del proceso penal también sea objeto del procedimiento administrativo sancionador. Aparentemente estos dos supuestos son bastante sencillos como para acreditar, porque estamos hablando de un hecho y un sujeto. Esto es bastante sencillo, repetimos, en la práctica demostrar. Lo discutible y lo trascendental en el non bis in idem es acreditar el fundamento, o sea, que el bien jurídico tutelable, el contenido jurídico que se está discutiendo en el proceso penal, sea el mismo que se salvaguarda en el procedimiento administrativo sancionador. Es en este tema, en este supuesto, donde tiene que guardarse mucho cuidado, por cuanto una invocación indebida y un uso y una resolución indebida podría también generar responsabilidades en el ámbito administrativo o en la persona de la autoridad, si es que resuelve contrario a la norma. ¿Por qué razón? Porque tenemos que advertir que el bien jurídico, repetimos, sea el mismo, sea idéntico del proceso penal, sea idéntico al bien jurídico que se salvaguarda, que se tutela en el ámbito administrativo sancionador. Si existe identidad, entonces se puede aplicar, se puede resolver y amparar el non bis in idem. Claro, no puede haber dos hechos, o un hecho no puede generar doble sanción. Entonces, si existe identidad, el non bis in idem será pues estimado y tendrá que acogerse en consecuencia, ¿no? Y archivarse el procedimiento administrativo sancionador. Pero si no es el mismo, si no existe identidad de los fundamentos, del contenido jurídico, el bien jurídico tutelable en el ámbito penal con relación al procedimiento sancionador, entonces pues no se puede estimar el non bis in idem que está siendo invocado. Por ejemplo, la sesión pasada citamos un ejemplo como de un notario público. Digamos que un notario público en su despacho notarial se ha vendido un inmueble de una manera fraudulenta, y digamos que el notario público ha sido condenado a una pena privativa de libertad, suspendida, digamos, y
y esta persona a su vez invoca el non bis in idem en un procedimiento sancionador que está siendo instruido, aperturado en el colegio de notarios respectivos, ¿no? Entonces, él puede invocar, es cierto, su derecho. Entonces, ¿cuál sería el análisis que tenemos que hacer acá? El mismo hecho, una venta fraudulenta, ha dado origen a un proceso penal y un procedimiento administrativo sancionador. Es la misma persona la que está siendo procesada, tanto en el ámbito penal como en el ámbito del procedimiento sancionador. Pero el fundamento es lo que tenemos que aquí determinar, si es el mismo, si el contenido jurídico, el bien jurídico tutelable es el mismo del procedimiento sancionador como del proceso penal. Y vamos a advertir que no es el mismo. ¿Por qué razón? Porque en el proceso penal lo que se ha discutido, o el bien jurídico tutelable, ha sido el patrimonio. Entonces, es un delito contra el patrimonio, una venta indebida fraudulenta. Entonces, este delito contra el patrimonio fue objeto de un proceso y sancionado penalmente. Pero en el ámbito del procedimiento sancionador entre el colegio de notarios, el bien jurídico tutelable no es el mismo, porque lo que se está discutiendo en el ámbito notarial o el bien jurídico es la fe pública, que es otro bien jurídico. Entonces vemos pues que existe diferencia en este caso y por lo tanto no se podría aplicar el non bis in idem. No obstante, repetimos, existe identidad de derechos y sujeto, que es lo más sencillo que en la práctica se puede determinar. Lo trascendental, lo delicado también de este principio es que se tiene que acreditar el fundamento. En este caso no procedería el non bis in idem, no puede estimarse. Pero sin embargo hay casos en los cuales sí se podría estimar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si estamos ante un procedimiento administrativo disciplinario? Ya hemos visto en la sesión pasada que estos principios se puede aplicar también a un procedimiento administrativo disciplinario en una entidad pública. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estamos ante un servidor público que ha exigido un pago a cambio de reconocer o realizar una actividad que favorezca a un administrado? Entonces, este pago, estamos hablando de un delito que es colusión. Entonces, este delito contra la administración pública, digamos que el servidor público ha sido sancionado penalmente, ha sido impuesta una pena privativa de libertad suspendida, y veamos si en el procedimiento disciplinario esta persona podría invocar el non bis in idem. Estamos ante un hecho que comúnmente se denomina una coima, digamos, ¿no? Entonces, que es una colusión. Esta persona pide un beneficio económico a cambio de reconocer una determinada o hacer una actividad a favor del administrado y ha sido sancionado penalmente. Entonces, el hecho es el mismo, estamos hablando de una situación que ha generado pues una sanción tanto penal y a su vez ha generado un procedimiento administrativo sancionador. El sujeto es el mismo, estamos hablando de una persona que ha sido sancionada ya y esta misma persona está siendo objeto de un procedimiento sancionador. Pero veamos ahora el fundamento. Esta persona, el hecho, ¿cuál es el bien jurídico? Es tutelable, es un delito contra la administración pública y en el ámbito administrativo sancionador, ¿qué es lo que se está cautelando? Precisamente también la seguridad jurídica que se otorga a través del procedimiento ante la administración pública. En este caso, habría coincidencia en el bien jurídico tutelable, por cuanto además tenemos que considerar que el hecho de exigir un monto, un beneficio económico a los ciudadanos también es considerado como una falta disciplinaria en el ámbito administrativo público. Entonces, el mismo hecho también constituye, pues, o es salvaguardado, es cautelado y sancionado tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo. Más aún, una condena privativa de libertad, ya sea suspendida o no, esto conlleva, por delito doloso, esto conlleva a la destitución automática del servidor público en caso del Estado. Por lo tanto, el bien jurídico estaría siendo ya cautelado en el ámbito penal, por cuanto no solamente ha sido sancionado penalmente, sino que la sentencia por este delito que es a título de dolo conlleva también automáticamente la destitución en un procedimiento administrativo disciplinario, que es lo que ¿cuál sería la máxima sanción? Sería la destitución, y la pena privativa de libertad conlleva la destitución automática del servidor público. En este caso habría identidad de hechos, habría identidad de sujetos, como también habría identidad en el fundamento. Por lo tanto, en este caso creemos que sí podría invocarse y estimarse el non bis in idem.
Entonces, lo principal en este principio es advertir que no solamente el sujeto y el hecho, que es lo más sencillo, sino lo trascendental es que el fundamento sea el mismo. Y esto tenemos que tener mucho cuidado, por cuanto repetimos, uno puede invocarlo como administrado, total es su derecho, pero es la autoridad la que tiene que ser muy cuidadosa de resolver debidamente, porque si es que se ampara indebidamente, no solamente se va a generar un clima de inseguridad jurídica, sino que también va a generar responsabilidades, en este caso una responsabilidad administrativa al funcionario público que indebidamente estimó un principio que no correspondía, ¿no? Bien, entonces, continuando esta sesión, vemos ahora el hecho del procedimiento administrativo sancionador, es decir, vamos a ver lo concerniente al procedimiento administrativo sancionador. Tenemos que advertir en este caso que la estabilidad de la competencia y la potestad sancionadora. ¿Esto qué significa? Que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a la autoridad administrativa a quien se ha atribuido expresamente por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse en órgano distinto. Esto es una garantía que va de la mano con el principio de legalidad. ¿Por qué razón? Porque vimos que en el principio de legalidad, solamente a través de una norma con rango de ley, ya sea ley, decreto legislativo, decreto ley, se puede atribuir una potestad sancionadora, tanto para aperturar como también para sancionar. En este caso, este principio lo que rescata es la continuidad de este principio, valga la redundancia. Es decir, el ejercicio de esta potestad corresponderá a la autoridad administrativa y es esta la que tendrá que instruir o aperturar previamente, instruir, como también sancionar en el ámbito administrativo, sin que ésta pueda asumirla o delegarla en un órgano distinto. Y es que la competencia administrativa, tenemos que destacar que es una competencia o tiene características. Una de ellas es que tiene un carácter de irrenunciable. ¿Por qué razón? Porque la competencia no le corresponde a la autoridad administrativa. Uno puede despojarse de lo que es suyo, uno puede renunciar de lo que es suyo, uno se despoja, se desprende de un derecho, de un beneficio que le es atribuido a la persona. Pero la competencia no le corresponde a la persona del funcionario público, le corresponde al Estado. Es cierto que el funcionario público ejerce la titularidad, en este caso es la potestad sancionadora que reconoce el Estado, pero no es a él como persona, es al cargo. En la administración pública no olvidemos que existe una verticalidad, y esta verticalidad supone la configuración también de competencia como también de cargos que están jerárquicamente establecidos. En este caso, el funcionario público o la persona ejerce un cargo y por lo tanto la competencia le pertenece al cargo, le es atribuida al cargo, y por lo tanto esta persona no puede desprenderse de esa competencia, esa potestad sancionadora. Más aún, el desprenderse y delegarla a otra persona también generaría un clima de inseguridad jurídica, porque podría delegar a una persona que quizá tenga una intervención personal, un problema personal con el administrado y podría generar un perjuicio. Entonces, a fin de evitar arbitrariedades, se ha previsto que no se pueda delegar en otro órgano distinto, sino que es la autoridad la que tiene que asumir la potestad, la competencia sancionadora. Entonces, vemos pues que la competencia, en este caso, goza de esta garantía de legalidad, no se puede renunciar a esta competencia, y asimismo también la competencia pues tendrá que ser ejercida por la autoridad. Esto significa también que el carácter improrrogable de la competencia, es decir, la autoridad tendrá competencia siempre y cuando dentro del marco de la ley. Solamente le es reconocida la competencia para aperturar, instruir y sancionar. No tiene mayor competencia porque solamente tiene competencia en el ámbito sancionador, no en otros extremos. Por lo tanto, también goza pues de esta garantía del carácter, o la particularidad del carácter de improrrogable, porque la competencia es improrrogable y también es irrenunciable y le atribuye solamente al cargo, no a la persona del funcionario público. Determinación de la responsabilidad. Este es otro tema que consagra o que regula el procedimiento administrativo sancionador,
Y esta determinación de la responsabilidad establece varios supuestos. En primer lugar, tenemos que destacar que la sanción administrativa que se imponga al administrado es compatible con la exigencia de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado anterior. Es decir, al margen de la sanción, al margen de la facultad que ha sido ejercida por el Estado y sancionado al administrado, eso es compatible con la exigencia de la reposición de la situación alterada por él a su estado anterior. Es decir, al margen de la sanción, él tiene pues que reponer los hechos anteriores a la violación o a la afectación. Esta es una garantía que va de la mano perdón, con el aspecto penal, se inspira en el aspecto penal porque, como quiera que estamos hablando de un ámbito sancionador, la sanción es por el hecho, por la infracción, pero en la medida que ya se cometió un hecho que ha ocasionado un perjuicio a otra persona, entonces esto conlleva a la exigencia para que él tenga que reponer las cosas o la situación alterada a su estado anterior, por la sanción al estado anterior. Como también este hecho genera también la compatibilidad, o es compatible con la indemnización por los daños y perjuicios que se pueda haber ocasionado como consecuencia de la sanción o de la infracción que ha sido objeto de sanción. Esto es muy importante porque esto también le garantiza al administrado que no solamente o al perjudicado, perdón, no solamente se le va a garantizar que la sanción se impone sin perjuicio de reponer los hechos, sino que también deja salvo el derecho a la indemnización por los daños y perjuicios que ha sido ocasionado. Pero esta indemnización por los daños y perjuicios no puede ser impuesta, no puede ser resuelta por el órgano administrativo, por cuanto en el ámbito administrativo no se discute la justicia. Entonces, solamente se discute la legalidad de los hechos por parte de los administrados. En este sentido, la materia indemnizatoria, que además requiere una actividad probatoria también más compleja, esto tiene que ser discutido pues en el ámbito jurisdiccional. Es decir, lo que hace el órgano administrativo es dejar a salvo, como quiera que no se pronuncia por el hecho respecto al extremo de indemnización por daños y perjuicios, deja a salvo esta pretensión a fin de que sea ejercida por el afectado, pero lo tendrá que hacer pues en el proceso judicial correspondiente. Ya dependerá de la naturaleza del daño para que el afectado pueda cuestionarlo, ya sea en la vía civil o en todo caso en la vía contenciosa administrativa, pero eso ya dependerá pues de la naturaleza del daño, ¿no? Por lo general es en la vía civil, por lo general, pero eso ya dependerá de la naturaleza de la pretensión o del daño en este caso que está siendo discutido. Otro supuesto que exige la determinación de la responsabilidad es el hecho a que cuando el cumplimiento de la obligación prevista en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderán en forma solidaria de las infracciones que en su caso se cometan y de las sanciones que se impongan. Es decir, cuando el cumplimiento de la obligación prevista en una disposición corresponde a varios, existe pues un número de personas que han cometido la infracción administrativa, todos ellos responden en forma solidaria respecto a la infracción, como también en función a las sanciones que se vayan a imponer. Esta solidaridad también conlleva pues a que en caso de daños y perjuicios sea esta demanda indemnizatoria dirigida pues contra todas las personas que han sido objeto de sanción en el ámbito sancionador administrativo, como también estos tienen la obligación de reponer los hechos anteriores al momento de la vigencia, al momento o antes al de la afectación, del hecho dañoso. Entonces, esta solidaridad implica pues que todos tienen que responder por el mismo hecho. Claro está que en este caso se tendrá que aplicar las reglas de la solidaridad que exige o que regula el Código Civil. En ese sentido, puede uno de los administrados o sancionados, puede uno de ellos asumir la responsabilidad y esto a su vez podrá repetir, digamos, a sus co-sancionados aquellas partes que le correspondan, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un daño que se ha ocasionado a una persona, digamos que la persona que ha sido, o si existe pues
varias personas que han sido sancionadas, una de ellas asume la sanción, una de ellas asume la reparación civil, y esta a su vez, una vez que ya concluye el proceso, podrá repetir a los demás cosancionados administrativamente para que estos también le repongan la parte correspondiente que debían haber asumido. Esto se llama el derecho de repetición, es decir, lo que yo pago lo repito a los otros responsables para que estos a su vez me retribuyan lo que en parte proporcional lo que ellos debían haber asumido para la indemnización correspondiente. Vemos pues que estas garantías son muy importantes porque en el primer lugar la autoridad administrativa no se puede despojar de su facultad sancionadora que está establecida por la ley y no puede delegarla en otro órgano distinto, por lo tanto es indelegable la facultad sancionadora, la potestad sancionadora. Y también cuando hemos visto la determinación de responsabilidades, pues vemos que la sanción es compatible con la exigencia de la reposición, como también con los daños y perjuicios que tendrán que ser discutidos en el proceso judicial correspondiente. Y también vemos pues que cuando el cumplimiento corresponda a varias personas, por la solidaridad, todos ellos tendrán que responder de una manera alícuota frente al hecho que ha sido objeto de sanción, pero siguiendo las reglas de la solidaridad, si una persona de los sancionados asume la responsabilidad, podrá también repetir a sus cosancionados para que le retribuyan la parte alícuota que les correspondía originariamente. Prescripción. La prescripción es una institución jurídica cuya naturaleza implica una sanción. Es decir, sabemos bien pues que una persona tiene el derecho a exigir determinada o a ejercer su derecho por un determinado tiempo, ¿no? En la medida que uno es titular de un derecho, lo puede ejercer por cuanto este derecho le es intrínseco e inherente a su persona. Sin embargo, también no podemos permanecer con este derecho de una manera indefinida, porque digamos que si el Estado, en este caso, tiene la facultad para sancionar, la potestad para sancionar, tiene un tiempo determinado para ejercer esta potestad, este derecho de acción frente a la persona que cometió una infracción administrativa. Entonces, es cierto que el Estado tiene una facultad, pero esta facultad no es indefinida, infinita, por cuanto si pretendiéramos ello, podríamos afectar la seguridad jurídica y también podría dar lugar a una persecución que también sería injusta. Entonces, el Código Civil también establece claramente que no se puede permitir el abuso del derecho. En ese sentido, la prescripción como tal es una institución de carácter jurídico que se presenta al procedimiento administrativo a fin de salvaguardar y garantizar que la potestad sancionadora será ejercida por el Estado o deberá ser ejercida por un determinado tiempo. Transcurrido este tiempo, el Estado ya no podrá ejercer esta facultad sancionadora por cuanto, repetimos, habrá prescrito. Es decir, el derecho de acción la acción disciplinaria o la acción sancionadora ya habrá concluido por efecto de la prescripción. Tenemos que hacer la salvedad que también las normas que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General tienen carácter supletorio, por lo tanto, se aplicará de manera supletoria a aquellos procedimientos que ya tengan una normativa. En caso exista una normativa especial, las reglas de prescripción también se regularán por esa normativa especial. Si es que la normativa específica o especial no regula el plazo prescriptorio, se aplicará pues los términos prescriptorios que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General. Bien, la ley establece que la facultad de la autoridad para determinar la existencia de una infracción administrativa prescribe en el plazo que la ley especial haya establecido. Es decir, tendrá que remitirse la autoridad en primer orden a la normativa especial que será aplicable, en este caso, al procedimiento sancionador, sin perjuicio de los cómputos de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. Ahora bien, la ley establece que en caso ello no hubiera sido determinado, es decir, en caso que la normativa especial no regule el plazo prescriptorio, esta facultad de la autoridad prescribe a los 4 años. Es decir,
tenemos que partir en un primer orden. O sea, primero tiene que haber regulado la normativa especial un plazo prescriptorio. Y en segundo término, si es que la normativa especial no ha regulado el plazo prescriptorio, entonces se aplicará lo que regule la ley del procedimiento administrativo general, de manera supletoria, claro está. Y en este caso, la ley establece pues que el plazo prescriptorio es de 4 años. Entonces, transcurridos los 4 años, ya el Estado no podrá ejercer la facultad sancionadora. Ahora bien, el cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comienza a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó si fuera una acción continuada. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque en otras normativas, por ejemplo en el ámbito disciplinario del sector público, la prescripción se cuenta tiene un plazo máximo de 1 año, pero se computabiliza o se contabiliza el cómputo a partir que el hecho no sea producido, sino que el cómputo de plazo se inicia a partir de la fecha en cual la autoridad toma conocimiento del hecho. Es decir, en el ámbito, por ejemplo, de la ley de base de la carrera administrativa, la prescripción se cuenta no desde la fecha que se cometió la infracción o la falta disciplinaria, sino que se computa el plazo a partir de la fecha que la autoridad tomó conocimiento del hecho. Es decir, puede transcurrir 1, 2 o 3 años y no se habrá producido la prescripción porque la autoridad no ha tomado conocimiento expreso de la sanción, no ha sido comunicado debidamente con la sanción. En este caso último, la autoridad del servicio civil ha establecido que, o ha interpretado esta normativa de la 276, o decreto legislativo 276, entendiendo que, o asumiendo que se tiene por conocido el hecho, no por cualquier autoridad, sino que tiene que ser la autoridad en quien recaiga la potestad sancionadora. Es decir, puede ser tanto el titular de la entidad, como también puede ser la comisión de procedimientos disciplinarios correspondiente, ya sea la comisión permanente o en todo caso puede ser también la comisión especial. Esta situación también puede generar una especie de abuso. ¿Por qué razón? Porque puede transcurrir años y el administrado tendrá que esperar que la autoridad tome conocimiento. No se toma en cuenta la prescripción de la fecha que se cometió el hecho, sino que a partir de que tomó conocimiento la autoridad. Repetimos, este hecho puede generar también no solamente inconsistencias, sino que también puede generar pues un abuso del derecho. Perdón. Entonces, en este caso, la ley de procedimiento está estableciendo que el cómputo del plazo se iniciará a partir de la fecha que se cometió la infracción. El día que se cometió la infracción, a partir de ese día se va a computar el plazo prescriptorio, o en todo caso, desde el día que cesó la infracción, cuando estemos ante un hecho continuado, que ya hemos visto anteriormente. Entonces, ya sabemos que es 4 años y el cómputo del plazo se inicia a partir de la fecha que se cometió la infracción, o en todo caso a partir de la fecha que cesó si estamos ante un hecho continuado. El cómputo del plazo de prescripción solo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación del administrado de los hechos constitutivos de la infracción que les sean imputados a título de cargo. Es decir, se suspende la prescripción cuando ha sido notificado el administrado con los hechos constitutivos de infracción. Es decir, una vez que ha sido notificado con la resolución que da inicio al procedimiento sancionador, porque para que él tome conocimiento de los hechos, estamos hablando pues de la resolución que le imputa los cargos. Es decir, estamos ante la resolución que imputa cargos, como también en esta resolución tiene que establecerse también las consecuencias de la responsabilidad que le está siendo atribuida, o los cargos que le están siendo atribuidos en este caso al procesado. Ahora bien, para que esta notificación surta efectos, estamos pues ante un acto que tiene que ser notificado conforme a los requisitos de validez que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General, es decir, que se cumpla con notificar al procesado
pero conforme a los requisitos de validez que establece la propia ley de procedimiento administrativo, es decir, que sea notificado debidamente el administrado. No se podrá arrojar, por lo tanto, el documento por debajo de la puerta, salvo que sea la segunda vez o la tercera vez, en caso no se ubique el administrado, o en todo caso, si es que no ha habido, se tendrá que publicar a través de un diario de mayor circulación, pero la regla es que en primer orden tiene que ser notificado debidamente. Ahora bien, esto también tenemos que advertir que no significa que una persona haya sido notificada, pero nunca abrió el sobre. Por ejemplo, ¿qué pasaría si estamos ante una persona que le notificaron, pero rompió el sobre? O peor, devolvió el sobre, devolvió notificación porque se consideraba que no debía ser notificado. En este caso, él podría argumentar que nunca leyó el cargo, nunca leyó la notificación y por lo tanto no se da por notificado. Esta situación no podría ser estimada, porque lo que se salvaguarda en la notificación es que el administrado tome conocimiento del acto administrativo, es decir, que él tenga la posibilidad de conocer lo resuelto por la autoridad administrativa. Si la conoció o no la conoció, o por negligencia destruyó el documento, eso ya será una responsabilidad que le compete a él. Pero lo principal es que en el acto de notificación se salvaguarde la posibilidad que él tenga conocimiento. Entonces, él, conforme a las reglas de la notificación que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General, tendrá que garantizarse que él tome conocimiento expreso del contenido de la resolución. Obviamente es una resolución que tiene que estar completa también, como también todos los anexos y documentos que a su vez constituyan los supuestos de imputación de cargos. Esto es muy importante porque muchas personas a veces pueden notificar solamente la resolución, pero no notifican los anexos o los documentos que de alguna manera constituyen el sustento de la imputación del cargo. Entonces, tiene que ser notificado debidamente, porque si no se notifica la resolución con los anexos o documentos que constituyan la infracción o constituyen los presupuestos de infracción administrativa que está siendo objeto de imputación, se puede también vulnerar el derecho a la defensa, y esto también es muy importante. Entonces, la notificación tiene que salvaguardar no solamente el conocimiento que se tenga del acto administrativo, sino que también permita conocer las pruebas, los elementos suficientes para que el administrado se pueda defender debidamente de él o los hechos que está siendo objeto de imputación. Entonces, siguiendo este comentario, el cómputo de plazos, repetimos, se suspende solo con la iniciación del procedimiento administrativo a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que le son imputados a título de cargo, conforme lo establecido en el artículo 235, inciso 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Este cómputo debe reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de 25 días hábiles por causa no imputable al administrado. Es decir, por una causa que es imputable a la administración, en este caso el procedimiento tendrá que reanudarse inmediatamente, automáticamente, si es que se ha paralizado por más de 25 días hábiles. Entonces, se suspende mientras ha sido notificado con el acto administrativo que apertura el procedimiento sancionador, y este se reanuda en un plazo a más tardar 25 días hábiles si es que el procedimiento ha sido paralizado por una causa no imputable al administrado. Respecto a la prescripción, también la ley establece que los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos, debiendo, en caso de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción administrativa. Esto vemos que la ley, establece aquí dos temas, o regula dos temas. Primero, que la fórmula, cómo se presenta la excepción. Se presenta por vía de defensa, es decir, formula su escrito ya sea como una excepción, como una defensa previa. Una excepción puede ser a través de una petición de prescripción o como un escrito de defensa previa, pero lo principal es que se entienda que se está formulando una prescripción. Ahora bien, esta vía de defensa previa tiene que ser resuelta por la autoridad sin más trámite. Es decir, solamente debe ser constatado por parte de la autoridad el cumplimiento de los plazos.
el vencimiento de los plazos en este caso. Solamente puede constatarse, o sea, aquí lo único que se va a discutir son los plazos, no se va a discutir el fondo del asunto, el hecho no se va a discutir, el fondo del asunto no se va a discutir. En el ámbito de la prescripción, una vez que se formule esta defensa, esta excepción de prescripción, entonces la autoridad tiene que pronunciarse ya no sobre el fondo, se va a pronunciar sobre el plazo, si efectivamente la prescripción se ha producido, y como tal tendrá que estimar la excepción de prescripción. Repetimos, la autoridad no se pronuncia sobre el fondo del asunto, aquí no está en discusión el fondo del asunto, solamente está en discusión que la facultad para iniciar el procedimiento sancionador ya ha prescrito, nada más, no se discute el fondo del asunto. La autoridad tendrá que pronunciarse en consecuencia sobre el plazo, si es que transcurrió el plazo o no. Tampoco se podrá pronunciar en consecuencia sobre el fondo del asunto, lo cual no está siendo objeto de discusión. Entonces, si la autoridad advierte que ya ha prescrito la facultad sancionadora, entonces tendrá pues que estimarla, es decir, admitirla, ampararla y declarar fundada en consecuencia la excepción de prescripción, pero la autoridad también, o la ley exige y obliga a la autoridad a que una vez que se declare que se estime, la excepción de prescripción, la autoridad se encuentra en el imperativo de disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar, es decir, para analizar, para determinar si es que hubo causas o responsabilidades como consecuencia de esta inacción administrativa. Es decir, como quiera que estamos hablando de un periodo bastante amplio, como es el plazo de 4 años, esta inacción que se ha producido en la administración pública tiene pues que ser dilucidada, es decir, analizada las causas, las razones por las cuales se produjo esta inacción. Si hubo inacción, ya sea por cuestiones objetivas, por ejemplo, si es que una institución fue desactivada y luego se reactivó nuevamente y los expedientes, digamos, fueron derivados a una oficina, a otra unidad orgánica, y estos fueron reasumidos, reactivados. Entonces, esas situaciones objetivas pueden generar pues una inacción por mayor de 4 años. Entonces, en ese caso podría ser pues que se produzca esta inactividad y que no sea objeto de sanción. Pero si es que estamos hablando de una inacción producida por la negligencia de un determinado servidor o funcionario público, en este caso pues dilucidado este hecho, tendrá que disponerse la apertura de responsabilidades. Es decir, formulada la excepción de prescripción, la autoridad o el administrado solamente se pronuncia, formula su excepción sobre el plazo que ya ha vencido, no se va a argumentar sobre el fondo del asunto. La autoridad también se va a pronunciar sobre el plazo, no se va a pronunciar sobre el fondo del asunto, y en caso se estime que se declare fundada, en este caso, la excepción de prescripción, la autoridad también se encuentra obligada a disponer la apertura de responsabilidades una vez dilucidado que hubo inacción y que esta inacción pues fue producto de un servidor público o en todo caso de un funcionario público. Esto vemos pues que es muy delicada la prescripción, porque si bien es cierto estamos hablando de un plazo muy razonable de 4 años de inacción procesal por parte de la autoridad administrativa, esto puede conllevar también a responsabilidades en el interior de la entidad pública. Bien, reglas del procedimiento administrativo sancionador. Estas reglas tienen que ver con la naturaleza del procedimiento administrativo sancionador. Es decir, en primer lugar, el procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades, o por denuncia. Pero la particularidad es que este procedimiento se inicia de oficio, conforme establece la ley. ¿Qué significa ello? Significa que no basta una denuncia, no basta una comunicación, sino que para que se inicie el procedimiento sancionador tiene que ser analizado, tiene que ser pronunciado por parte de la autoridad administrativa. Por lo tanto, no será suficiente que un ciudadano X formule una denuncia contra una persona para que se inicie un procedimiento sancionador.
puede formularse una denuncia respectiva. En este caso, el solo hecho de presentarse la denuncia no significa la apertura del procedimiento sancionador, sino que será objeto de análisis por parte de la autoridad administrativa y éste declarará si es que advierte indicios como para razonables de una constitución o de una falta administrativa, de una infracción administrativa. Entonces este dispondrá el inicio de un procedimiento administrativo sancionador a través de una resolución debidamente motivada. No olvidemos que estamos hablando de un acto administrativo. En la medida que éste se está pronunciando sobre una situación del administrado y éste puede conllevar a la imposición de una responsabilidad, de una sanción administrativa, entonces estamos hablando de un acto administrativo y por lo tanto este acto tiene que guardar todas las garantías como también los requisitos de validez del acto administrativo, principalmente la autoridad competente, segundo término, que se encuentre debidamente motivada, es decir, que los hechos que van a ser objeto de análisis y que son objeto de cargos, esto tiene que a su vez ser debidamente analizado, motivado y tiene que estar pues tipificado en la norma administrativa como para que se pueda aperturar un procedimiento. Es decir, en este acto administrativo tampoco se está imponiendo una sanción, solamente que tiene que estar debidamente motivado por cuanto en la medida que es el acto de apertura del procedimiento sancionador, su motivación le va a permitir no solamente imputar los hechos debidamente al administrado, sino que también le va a permitir a éste poderse defender debidamente de los hechos que está siendo objeto de cargo. Entonces, este procedimiento se iniciará de oficio con una resolución debidamente motivada por parte de la autoridad administrativa a fin de que cumpla con los requisitos de validez del acto, como también le permita garantizar al administrado su legítimo derecho a la defensa, que a su vez es un derecho fundamental previsto en la Constitución Política del Estado. Segunda regla, con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrá iniciar actuaciones previas de indagación, averiguación o inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación. Es decir, conforme hemos señalado anteriormente, uno puede formular la denuncia, pero esto no significa que inmediatamente, automáticamente se inicie el procedimiento administrativo, sino que la autoridad va a tener que analizar. Ahora, como quiera que estamos hablando de un procedimiento en el cual la carga de la prueba recae en la autoridad administrativa, entonces este se encuentra facultado para que previo al inicio del procedimiento administrativo, este pueda realizar actuaciones o diligencias de investigación, es decir, averiguar o inspección, incluso realizar actividades inspectivas con el objeto de determinar de carácter preliminar si existen elementos suficientes como para poder iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Es decir, estas actuaciones previas no significa que ya se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador, no, sino que esto significa que el procedimiento se va a iniciar de oficio, pero con anterioridad se faculta a la autoridad para que éste pueda realizar alguna indagación o actuación previa o diligencias previas en el procedimiento administrativo que le permitan reunir los elementos suficientes para dar inicio al procedimiento administrativo. No olvidemos que para iniciar el procedimiento administrativo tiene que haber indicios razonables que justifiquen la iniciación del procedimiento. No se puede iniciar solamente por una mera denuncia, sino que tiene que haber indicios razonables de la comisión de una infracción administrativa. Eso significa pues que, digamos, siguiendo la prueba indiciaria, la teoría de la prueba indiciaria, tendrá que existir determinados elementos suficientes que permitan, que justifiquen a la autoridad dar inicio al procedimiento sancionador. Repetimos, no estamos aquí sancionando todavía, pero tampoco se puede ser ligero de aperturar un procedimiento sin los mínimos elementos, que en este caso lo constituye la prueba indiciaria. Entonces los indicios van a ser muy importantes para que estos puedan permitir la apertura del procedimiento administrativo sancionador. Tercer punto, decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos que se refiere al artículo 3 del artículo precedente. Bien.
decíamos que decidida la iniciación, es decir, resuelto el inicio del procedimiento administrativo, la autoridad formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado. Aquí no hablamos todavía de un sancionado, sino un presunto sancionado, el procesado, y esta notificación debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente, para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. Es decir, decidida la iniciación, para que la resolución tenga validez, esta tiene que ser notificada debidamente al administrado. O sea, la resolución, por lo tanto, no tendrá validez desde su momento de dictado o de expedición, sino que este tendrá validez como tal, siguiendo la regla del procedimiento administrativo, una vez que sea notificado al administrado, al procesado, y debiendo contener todos los datos que implique la validez del acto administrativo, para que éste pueda a su vez formular los descargos por un plazo que no puede ser inferior a 5 días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación. En tal sentido, tiene que notificarse no solamente la resolución, sino también todos aquellos documentos que formen parte de los hechos que están siendo objeto de imputación. ¿Por qué razón? Porque esto le va a permitir al administrador también ejercer su legítimo derecho a la defensa. Esto es muy importante porque no olvidemos que un procedimiento administrativo es objetivo y como tal exige mucha formalidad, y si nosotros no notificamos debidamente la resolución con aquellos documentos o hechos que justifiquen la apertura de un procedimiento administrativo, o más aún, imputamos hechos y no le permitimos al administrador que acceda a la documentación para que éste formule su descargo debidamente y ejerza su derecho a la defensa, entonces el procedimiento administrativo podría viciarse al haberse violado o vulnerado la legítima defensa, y esto podría conllevar a la nulidad del procedimiento administrativo, por cuanto el procedimiento tiene que guardar todas las garantías y formalidades y exigencias que como tal exige la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, para que se tenga validez el acto de notificación, tiene que también permitirse el acceso a todos los medios probatorios o a todos los documentos que formen parte del expediente, como también tiene que notificarse con los hechos que justifiquen la resolución que apertura el procedimiento administrativo sancionador. Cuarto punto, vencido el plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realiza de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción. Aquí estamos hablando de la facultad de instrucción que tiene la autoridad administrativa, es decir, vencido el plazo para que formule su descargo, o sin él, la autoridad que instruye tiene que realizar todas las actividades necesarias que implique el examen de los hechos. Es decir, la autoridad va a resolver ya sea con el descargo o sin él. Es decir, la autoridad tendrá que resolver ya sea con el documento absolutorio que formule el procesado, o si es que esta persona no ha ejercido su derecho, tendrá que aún así resolverse el procedimiento. Por lo tanto, la autoridad no va a esperar un plazo adicional para que el procesado formule sus descargos. Tiene 5 días o un plazo no menor de 5 días, y transcurrido este plazo con o sin descargo, la autoridad administrativa tiene que realizar de oficio todas las actuaciones necesarias para examinar los hechos, ya sea diligencias, podrá oficiar a otras entidades para que le puedan colaborar con y puedan remitir información que sea necesaria, o diligencias complementarias, sucedáneos de los medios probatorios, a fin de que se pueda esclarecer los hechos que son determinantes, relevantes para determinar la responsabilidad del procesado. Por lo tanto, en el plazo que establece la ley para el procedimiento administrativo sancionador, es la autoridad la que tiene que instruir y por lo tanto realizar todas las actividades probatorias que
sean necesarios a fin de que la autoridad pueda tener certeza de los hechos que están siendo objeto de imputación al administrado. Quinta regla del procedimiento administrativo sancionador: concluido de ser el caso la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve la imposición de una sanción o la no existencia de infracción. Es decir, transcurrido el plazo para que el procedimiento se lleve a cabo, una vez realizado esta recolección de pruebas, todas las diligencias suficientes que tiene la autoridad o que debe realizar la autoridad para tener certeza de los hechos imputados, resuelve por la imposición de una sanción o en todo caso la no existencia de infracción. Es decir, esto conllevará a la absolución del administrado por parte de la autoridad administrativa. Aquí tenemos que destacar mucho pues el valor de la prueba, es decir, la autoridad tendrá que reunir todos aquellos elementos suficientes que le produzcan certeza. No olvidemos que la prueba tiene una finalidad, ¿cuál es? Producir certeza en el juez o en todo caso en la autoridad administrativa respecto de todos los hechos que han sido objeto de imputación. En tal sentido, la autoridad previa instrucción tendrá que haber analizado los hechos que han sido objeto de imputación de cargos al procesado y analizar debida y minuciosamente cada hecho a fin de que en la resolución correspondiente se analice los hechos o cada hecho y se establezca la responsabilidad de cada hecho o en todo caso la no existencia de infracción y por lo tanto la absolución del administrado. En caso de que la estructura del procedimiento contemple la existencia diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución concluida la recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará la propuesta de resolución en la que se determinará de manera motivada la conducta que se considere probada constitutiva de infracción, la norma que prevé la imposición de la sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que se imponga. Este es el caso de aquellos procedimientos administrativos en los cuales existe diferencia del órgano instructor del órgano sancionador. En el ámbito disciplinario, por ejemplo, hablamos de una autoridad que es la que sanciona y otra autoridad la que es la que instruye, que es la Comisión de Procedimientos Disciplinarios. Hay tipo de procedimientos especiales, claro está, en los cuales se prevé la existencia de un órgano instructor. El órgano instructor es aquel órgano que va a aperturar, que va a instruir el procedimiento administrativo sancionador, pero que no sanciona. Simplemente reúne o recopila las pruebas suficientes y una vez recopiladas las pruebas, analizar las pruebas, lo remite al órgano sancionador para que a su vez imponga la sanción correspondiente o en todo caso no imponga la sanción y la absuelva al procesado. Esto es repetimos, un tipo de procedimientos en los cuales pues existe una marcada diferencia del órgano instructor y del órgano sancionador, que tienen sus propias funciones, pero esto ya depende de cada procedimiento especial. En caso no exista este tipo de procedimientos, se entiende que es una sola la autoridad que instruye y una sola la autoridad que resuelva el procedimiento sancionador. Siguiendo, o bien se proponga la declaración de no existencia de infracción, es decir, se impone la sanción o en todo caso se declara que no existe infracción y por lo tanto esto conllevará a la absolución del procesado. Recibida la propuesta de resolución, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede disponer la realización de actuaciones complementarias siempre que sean indispensables para resolver el procedimiento. Es decir, aquí hablamos, como quiera que estamos hablando de dos órganos, dos autoridades administrativas, recibir la propuesta de resolución, el órgano que compete, es decir, el órgano que va a decidir la sanción o va a decidir si se aplica o no sanción administrativa, puede a su vez disponer de la realización de alguna actuación complementaria. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto el órgano instructor ha instruido, valga la redundancia, y ha reunido los medios probatorios que a su criterio constituyen o acreditan la autoría de la infracción por parte del procesado, puede darse el caso que la autoridad que va a resolver, que va a imponer la sanción, aún no tenga la certeza respecto de los hechos y del nexo causal que debe existir entre el hecho y la norma para imponer la sanción. Por lo tanto, la ley le faculta para que este órgano competente para resolver o decidir la aplicación de la sanción disponga
de una manera supletoria, sucedánea, la actuación de pruebas complementarias que tengan por finalidad producirle certeza respecto a los hechos que están siendo objeto de imputación en el procedimiento administrativo sancionador. Ahora bien, realizada esta actuación complementaria que ha dispuesto la autoridad sancionadora, si es que realizada esta actividad se advierte o no se acredita la responsabilidad que está siendo objeto de imputación al procesado, entonces pues no le queda otra alternativa que absolverlo o desestimar la propuesta de sanción, y en consecuencia no se advertirá pues la comisión de infracción, lo que conllevará a la absolución de parte del procesado. La resolución que aplica la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano o entidad que formuló la solicitud o a quien denunció la infracción, de ser el caso. La resolución que se aplique la sanción o decisión de archivar se va a notificar a todos que han participado en consecuencia en el procedimiento administrativo, ya sea el órgano o entidad que formuló la solicitud, en este caso el órgano colegiado que instruyó y que propuso la sanción, así como también a quien denunció la infracción, de ser el caso. ¿Por qué razón? Porque tiene que también garantizarse que todos aquellos que han participado del procedimiento tengan la posibilidad de conocer lo que está siendo objeto de resolución ante el órgano administrativo sancionador. En tal sentido, se va a garantizar que lo que se resuelva va a ser objeto de conocimiento tanto del procesado como aquellas personas o instituciones que han participado en este procedimiento administrativo, para su conocimiento y el ejercicio de su derecho que estimen conveniente en el procedimiento administrativo sancionador. Retomando los hechos que han sido analizados en la presente sesión, decíamos a continuación de los procedimientos administrativos, los principios, que hay un principio de continuidad que se supone o se aplica cuando la infracción que ha sido objeto de sanción ha sido repetida nuevamente, ha sido continuada por el infractor, y exige pues un presupuesto de 30 días para que la autoridad le pueda requerir a que cese en esa actividad, y en todo caso, si es que se configura los supuestos del artículo del numeral 7 del los principios del procedimiento sancionador, tendrá que ser sancionado por este hecho continuado. Vimos también que existe un principio que es la causalidad, en la cual la responsabilidad recae solamente en el autor, no recae en otras personas, por lo tanto la responsabilidad no se transmite a los sucesores, siguiendo la regla penal, y salvo que este hecho haya configurado una responsabilidad de carácter civil que afecte el patrimonio de aquellas personas que se han visto afectadas con el hecho o la infracción administrativa. En este caso sí pues tendrá que ser asumida por el infractor, o en todo caso, si es que éste ya falleciera, se transmitirá a sus sucesores. Presunción de licitud: hemos visto que esta presunción implica que el administrado se incorpora al procedimiento administrativo, goza de esta presunción siguiendo el carácter penal que está en la Constitución Política regulado, es decir, que se presume su inocencia. En este caso no se presume inocencia porque en el procedimiento administrativo sancionador no se sanciona la inocencia de una persona, lo que se discute es la legalidad del acto o de la infracción que se ha cometido. Por lo tanto, se presume que el administrado se incorpora al procedimiento bajo esta presunción, es decir, solamente se presume que el actuado o que su omisión o actuación está dentro del marco normativo. Y por lo tanto, en virtud de la carga de la prueba, que bajo el principio de oficialidad, la autoridad administrativa tendrá que acreditar la responsabilidad que está siendo, o el cargo que está siendo imputado al administrado. Hemos visto también el principio del non bis in idem, por el cual no se puede imponer sucesivamente o simultáneamente una pena privativa de libertad y una sanción administrativa, pero el non bis in idem hemos visto que exige requisitos. Estos requisitos son que existe identidad tanto de sujeto, de hecho y fundamento. Vimos que la identidad de hechos se refiere a que el hecho ha sido objeto del proceso penal como también del procedimiento sancionador. El sujeto se refiere a que la persona misma que ha sido objeto del proceso penal sea la misma en el procedimiento sancionador, y el fundamento que se refiere al bien jurídico tutelable. Es decir, hemos visto que el contenido del bien jurídico tutelable que ha sido salvaguardado tanto en el proceso penal sea idéntico al procedimiento sancionador. Si existen estos tres elementos, se va a estimar el non bis in idem y por lo tanto se va a archivar el procedimiento administrativo sancionador.
hemos visto también, como ya ingresando al procedimiento administrativo sancionador, que se garantiza la estabilidad de la competencia de la potestad administrativa, es decir, que la potestad que ha sido atribuida por una norma de carácter legal no podrá desprenderse del cargo del funcionario público en la medida que la competencia tiene el carácter o la particularidad de ser irrenunciable. Por lo tanto, no puede ser asumida o delegarse en otro órgano administrativo sancionador. Eso también es una garantía para el administrador, por cuanto va a advertir que solamente va a ser sancionado por aquel funcionario que está predeterminado por la ley. La determinación de responsabilidades, vimos que esto significa que la sanción que se va a imponer al administrado, al procesado, es compatible con la reposición de los hechos a su estado anterior, en caso se haya cometido pues un hecho dañoso, como también esto es compatible con la indemnización por los daños y perjuicios que se han ocasionado, pero estos supuestos, tanto de la reposición como también de la indemnización por daños y perjuicios, va a tener que ser exigido ante el órgano jurisdiccional por una razón muy obvia, porque acá no se discute los daños y perjuicios en un procedimiento administrativo, sino que estos son discutidos en el órgano jurisdiccional. Repetimos, en el ámbito administrativo se discute solamente la legalidad del acto. Por lo tanto, si es que se generó un hecho dañoso y esto tiene que ser cuantificado, la autoridad administrativa carece de competencia suficiente para ello y esto tendrá que ser discutido en el órgano jurisdiccional y claro está bajo pues los criterios de la indemnización que están regulados en la norma sustantiva civil. Vimos también que el cumplimiento de la obligación prevista en una disposición legal, cuando se atribuye a título de solidaridad, todos tendrán que responder frente a la autoridad administrativa y en caso, siguiendo la regla de la solidaridad, en caso que uno de los cosancionados asuma la responsabilidad, tendrá la facultad, el derecho de repetir lo asumido ante los cosancionados a fin de que estos asuman la parte que le correspondía, la alícuota que le correspondía, ¿no? Vimos también el término de la prescripción, hemos analizado la prescripción como tal y siguiendo el criterio jurisdiccional, la prescripción es una forma de sanción que se impone al titular de un derecho cuando su inacción no le ha permitido o por negligencia no ha ejercido debidamente su derecho. En este caso, la facultad sancionadora en el Estado también prescribe, no puede ser indefinida, y por lo tanto la prescripción se va a regular de acuerdo al plazo que establezca la normativa especial. En caso la normativa especial sancionadora no establezca un plazo de prescripción, entonces el plazo se va a asumir de acuerdo a lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General. Esto es, la facultad para sancionar prescribirá a los 4 años. Ahora, el cómputo hemos visto que no se toma a partir de la fecha que la autoridad tome conocimiento, sino como el caso del procedimiento disciplinario que prevé la ley de la carrera administrativa, sino que este plazo de prescripción se computa a partir del hecho que es tipificado como infracción o en todo caso a partir de la fecha de cese cuando se trate de un acto continuado. Hemos visto la regla de procedimiento administrativo sancionador, es decir, que el procedimiento sigue el criterio de oficialidad, es decir, se decide de oficio, se instruye de oficio y se sanciona de oficio y por lo tanto la carga de la prueba también recae en la autoridad administrativa. Esto significa que se iniciará el procedimiento por decisión debidamente motivada por parte de la autoridad administrativa. En consecuencia, no basta, no será suficiente que una persona o una unidad o organismo público denuncie un hecho ante la autoridad sancionadora, sino que ésta tendrá que analizar los hechos objeto de imputación para que pueda decidir por la apertura del procedimiento administrativo sancionador. Claro está que la ley también prevé que previamente a la apertura del procedimiento la autoridad tiene la potestad para realizar alguna actividad previa, actuación previa o diligencia previa a fin de reunir los elementos suficientes que le permita a ésta sustentar la resolución de apertura del procedimiento administrativo sancionador. Hemos visto también que la autoridad tiene que notificar debidamente el acto administrativo con el cual se apertura el procedimiento administrativo sancionador conforme a las garantías que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General y obviamente siguiendo las reglas de notificación. Ahora bien, vencido el plazo para que el administrado formule sus descargos, ya sea con el descargo formulado o sin él, la autoridad tiene
que instruir el procedimiento administrativo y realizar todas las actuaciones que sean necesarias para dilucidar los hechos objetos de procedimiento administrativo, a fin de determinar la existencia de responsabilidad susceptible de sanción o en todo caso la absolución del administrado. Hemos visto también que, concluido la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve la imposición de la sanción o en todo caso la inexistencia de infracción. Esto significa que la autoridad previamente ha tenido que analizar debidamente cada hecho a fin de que se pueda justificar en la resolución las razones por las cuales está sancionando o en todo caso está absolviendo al administrado al haberse no determinado la existencia de infracción. Ahora, la ley también prevé la situación, hemos visto que exista órganos instructivos como órganos resolutivos, es decir, se prevé la posibilidad para que exista un órgano de instrucción, es decir, el órgano que apertura el procedimiento disciplinario, sancionador, y también reúna los elementos probatorios para que se pueda derivar al órgano sancionador. La ley prevé en este caso último que recibida la documentación, la autoridad resolutoria pueda hacer que también ésta solicite ejerza su facultad para que se realice alguna diligencia posterior a fin de reunir los hechos suficientes constitutivos que le permitan acreditar o producir certeza, para ser más exacto, sobre los hechos que están siendo objeto de imputación en el procedimiento administrativo sancionador. Y la resolución por la cual se disponga la sanción o la resolución de archivar el procedimiento tiene que ser notificada tanto al procesado como también a aquellos que participan en el procedimiento administrativo sancionador. Esta es una garantía que también prevé la ley a fin de que todos aquellos que han participado en el procedimiento sancionador sean debidamente notificados con la resolución de sanción o en todo caso de archivamiento del procedimiento a fin de que ejerzan su derecho que la ley le estime conveniente. Bien, en consecuencia, habiendo desarrollado estos temas, damos pues por concluido la sesión del día de hoy y estaremos pendientes de las soluciones o consultas que ustedes tengan a bien realizar. De no ser así, damos por concluida la sesión. De mi parte, muchísimas gracias por la atención brindada. Buenas noches.